Hola y bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a ver cómo cambiar de color el iPhone 4. Para ello, cambiaremos la tapa trasera, la pantalla principal y el botón Home. Tenemos un iPhone 4 de 16 GB de color blanco y ya que la pantalla está rota, vamos a aprovechar para cambiarle el color. Para ello, necesitamos un kit de reparación que puedes encontrar en internet. Concretamente este consta de pantalla táctil con digitalizador, tapa trasera, botón Home. Necesitaremos algunas herramientas que suelen venir incluidas en el kit de recambio. Destornillador pentalobular de 5 puntas, destornillador Phillips PH00, 000, unas pinzas, una espátula, preferiblemente de plástico para no dañar el terminal, unas cuñas de las que se utilizan para alicatar, esta pieza que nos será especialmente útil a la hora de despegar la pantalla, una ventosa, aunque en realidad casi nunca me ha hecho falta, y por supuesto la pieza que viene con el iPhone para retirar la bandeja de la microSIM. El ensamblado de las distintas piezas de la que está compuesto el iPhone 4 vienen sujetas con una serie de tornillos de distinta métrica, tamaño y grosor. Esto hace necesario que seamos metódicos y ordenados a la hora de desmontar para luego no tener problemas. Me he fabricado unas plantillas con la silueta del iPhone 4 dibujada en cada tapa. He realizado unos pequeños orificios en el cartón y los he numerado siguiendo el orden de desmontaje, así como el lugar aproximado donde se ubica cada pieza y tornillo. Podréis encontrar plantillas diseñadas a tal efecto junto con las piezas de reparación del iPhone. Comenzamos por desmontar la tapa trasera del iPhone 4 que está sujeta por dos tornillos. Aunque con un destornillador Phillips PH00 podríamos aflojarlos, es preferible utilizar el destornillador pentalobular que viene con el kit. De lo contrario, podríamos comernos la cabeza de los tornillos. A continuación, deslizamos la tapa ligeramente hacia la parte superior, ya la podemos retirar. Ahora, procedemos con el tornillo que sujeta el conector de la batería. Con la palanca de plástico, desconectamos la batería. Justo debajo hay una pequeña pieza negra que también retiramos. Ahora soltamos una pequeña chapa metálica que está sujeta con dos tornillos. Con la ayuda de la palanca de plástico, desconectamos el terminal que va conectado a la placa y que además está unido mediante adhesivo. Retiramos la batería. Esta está fijada al terminal mediante adhesivo. El tornillo que desmontamos a continuación es uno de los tres que sujeta la placa base al terminal. A continuación, retiramos el segundo de los tornillos de la placa. Este está cubierto por una membrana de color rojo en una de sus caras y blanco en la otra. Se trata de un sensor de humedad. Estos 5 tornillos sujetan una chapa metálica que protege otros elementos como los conectores de la cámara, la pantalla táctil, el digitalizador, etc. Debajo se encuentra la antena Wi-Fi. Cuando la retiramos, tendremos que usar el destornillador Phillips PH00 para desmontar el siguiente tornillo, que tiene la particularidad de que en su interior acoge a otro tornillo que sujeta la placa que vamos a retirar. Los siguientes dos tornillos sujetan el vibrador del iPhone 4. La antena 3G, el micro y el altavoz forman una pieza que está sujeta por un solo tornillo. Antes de retirarla, la desconectamos. Para poder retirar la placa base tenemos que extraer la bandeja de la tarjeta microSIM. Desconectamos todos los terminales que están conectados a la placa, incluidos los de la cámara. En total son 6.
Retiramos la cámara y ya podemos extraer la placa base. Vamos ahora con unos pequeños tornillos, 4 en total, cada uno en una esquina del iPhone 4. En cada lateral nos encontramos con estos 3 tornillos de cabeza bastante ancha en comparación con los demás. Estos tornillos tienen una arandela. No es necesario retirarlos completamente, basta con aflojarlos un par de vueltas. De esta forma, nos resultará más sencillo el ensamblaje posterior. Estos tornillos, junto con los 4 que hemos retirado de las esquinas en el paso anterior, son los que sujetan la pantalla al chasis del iPhone 4. Con la ayuda de las cuñas vamos separando poco a poco la pantalla. Puede que el adhesivo que existe en la parte superior e inferior de la pantalla se nos resista un poco. Cuando hayamos liberado completamente la pantalla, podremos retirarla. Tener cuidado con los terminales del digitalizador y de la pantalla táctil, ya que han de pasar a través de una pequeña ranura. Ahora vamos a cambiar el botón Home. Si lo que pretendemos es solamente cambiar la pantalla del iPhone 4 porque ésta se nos haya roto, no necesitaremos realizar este paso. Pero como lo que queremos es cambiar de color el iPhone 4, tendremos que sustituir el botón Home de color blanco por otro de color negro. Lo primero es desconectarlo. Basta con levantar la pequeña pestaña que asegura el terminal. Giramos el dispositivo y extraemos el botón Home. Introducimos el terminal del nuevo botón, asegurándonos de que queda en la posición correcta, y procedemos a conectarlo, siguiendo los pasos anteriores pero a la inversa. Algunas pantallas de sustitución incluyen una pequeña membrana en la cara interna con el fin de que no se vea el altavoz y evitar que entre suciedad por esta ranura. Si la que hemos adquirido la tiene, bien, de lo contrario, como en mi caso, tendremos que retirarla con la ayuda de la palanca de plástico para colocarla en la nueva pantalla. Con cuidado, retiramos el film que protege el digitalizador. De no hacerlo, corremos el riesgo de que el iPhone 4 se sobrecaliente con el uso. Ahora presentamos la nueva pantalla introduciendo primeramente los conectores. Antes de comenzar con el ensamblado, comprobar que los terminales que vienen con el cristal sobresalen en la misma distancia. A veces, uno de ellos, el más fino, se queda plegado, no llegando a hacer contacto con su conector. Una vez hemos comprobado que la nueva pantalla ha quedado bien ajustada, comenzamos el ensamblaje apretando los tornillos de cabeza ancha, aquellos que no hacía falta retirar completamente. A continuación, colocamos los 4 pequeños tornillos que se encuentran en las esquinas. Con esto hemos conseguido fijar por completo la pantalla. Ahora instalamos la placa base. Debemos colocarla introduciendo primero la parte superior, haciendo un movimiento de derecha a izquierda con cuidado de dejar todos los terminales libres para su posterior conexión. Instalamos la pieza que incluye micro y antena 3G, con su tornillo correspondiente. Esta pieza tiene unas pequeñas pestañas. Debemos tener cuidado de no forzarlas. Para ello nos podemos ayudar de la palanca de plástico. Continuamos con los tornillos siguiendo el orden que vemos en las imágenes. Si bien es cierto que podemos fijar primero la placa base y luego la antena 3G, yo prefiero atornillar esta en primer lugar. Una vez fijada la placa base, podemos conectar los terminales y la cámara, así como el digitalizador y la pantalla táctil. Recordad volver a instalar la membrana de humedad en su lugar. Colocamos el vibrador en su lugar y lo atornillamos. Esto que vemos es una pequeña arandela que se encuentra en la placa base. Hay veces que se sale de su lugar y, como podéis ver por el tamaño que tiene, nos puede dar más de un quebradero de cabeza al volver a instalarla. Colocamos la cubierta metálica que protege las conexiones y la antena Wi-Fi y la atornillamos con sus 5 tornillos.
Procurar no llevar ninguno de estos tornillos al tope hasta que al menos los tengamos todos presentados en sus correspondientes orificios. Conectamos a la antena 3G e instalamos la batería. Antes de conectarla, colocamos la pieza metálica que va entre el conector y el terminal de la batería. Conectamos la placa base y sobre su conector la placa metálica con sus dos tornillos correspondientes. Presentamos la tapa trasera y la deslizamos de arriba abajo. Atornillamos y listo. Solo nos queda introducir la bandeja de la tarjeta microSIM y comprobar que todo funciona correctamente. Después de encenderlo, es normal que la hora y la fecha no estén ajustadas, pero estos son detalles menores. Comprobamos la cámara. Las fotos que hagamos han de verse bien, tanto la de la cámara frontal como la de la cámara trasera. Comprobamos que el LED del flash de la cámara funciona. Para probar la pantalla táctil, podemos usar la aplicación calculadora. Probamos el botón Home, tanto con una pulsación como con doble pulsación, asegurándonos que la respuesta es la correcta. Probamos que el micro y el altavoz funcionan. Para ello, podemos abrir la aplicación Notas de voz, grabar un audio y reproducirlo. Grabando una nota de voz para probar el sonido y la calidad después de haber reparado el iPhone 4. Grabando una nota de voz para probar el sonido y la calidad después de haber reparado el iPhone 4. Para probar el vibrador, ponemos el iPhone 4 en modo silencio con el selector lateral. Si estamos conectados a una red Wi-Fi, podríamos abrir alguna web en el navegador. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado el tutorial, ya sabéis, compartirlo y darle a me gusta. Podréis encontrar más vídeos en mi canal de YouTube, Google+, Twitter y Facebook.